Hola gente, pura vida, otra vez de vuelta aquí en Tinta Tiquicia, nueva temporada, muy alegres todos. Bueno, yo soy Coqui Jara, ¿verdad? Y les agradezco mucho que estén viendo. Hoy quiero dar la bienvenida a Daniela, ¿verdad? Que Daniela ahora va a empezar a trabajar con nosotros, ¿verdad? Una tatuadora y periodista buenísima, excelente, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema, creo que es muy interesante para todos ustedes, que es un poco sobre los estigmas de las drogas en la sociedad, ¿verdad? Y para eso tenemos de invitado, ¿verdad? A Guillermo Araya, ¿verdad? Y Guillermo es un amigo mío también de hace muchos años, una vez nos encontramos, ¿verdad? Bienvenido, por cierto, ¿verdad? Muchas Por allá, gracias. nos encontramos un día, ¿verdad? Que estuvimos hablando sobre esas varas y me pareció súper interesante, inclusive, bueno, fue una inquietud tuya, ahora que me dijiste, madre, qué chido ese programa para poder hablar de esto. También nos puedes decir primero cuál es tu cargo, ¿verdad? Bueno, yo fui director general del Instituto Costarricense sobre Drogas por 6 años, estuve vinculado con la institución 4 años más, estuve toda una década en el tema y pues vimos la importancia que era llevar más que todo información y hacer un poco de conciencia de la evolución que el tema de los tatuajes ha venido y debe de hacer en nuestra sociedad costarricense. Claro. Sí, Memo, y contanos, ¿cómo surge? ¿Vos sabes cómo surge esa relación o ese estigma entre los tatuajes, la delincuencia, drogas? Más que todo tenemos que irnos a la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa para el ser humano los tatuajes? Y en primer lugar, pues era un método para cual tener un sentido de identidad con un grupo, llámese tribu, llámese civilización en esa época. Entonces vemos como civilizaciones como la japonesa, como la egipcia, como las civilizaciones en Oceanía y en Latinoamérica utilizaban el tatuaje para ese sentido de pertenencia con esos grupos. También en temas tribales, cuando existían guerras, los caídos, ellos se los pintaban en el número de caídos o características de sus compañeros de tribu que caían en las guerras, se los pintaban en su cuerpo, pero también en temas carcelarios, pues ya la gente, porque no tenían muchas cosas que hacer en la cárcel, en el sistema penitenciario, pues entonces empezaban a pintar en las paredes, pero también se pintaban en su cuerpo. Sí. Eso que decís, a mí me parece chivísimo. Digamos, el tatuaje ha tenido una evolución en la sociedad. Inclusive, yo no sé si usted sabía, algún momento en la clase media el tatuaje se volvió muy de élite también. Claro. Cuando empezaron a colonizar Oceanía y poco África y todas esas varas, se dieron cuenta que la realeza en esos tribus se tatuaban y hubo un lapso pequeño de la sociedad que el tatuaje, por ejemplo, en Europa, era prohibido a los plebeyos, sino que se había vuelto un símbolo como de sociedad. Y entonces algunos reyes y príncipes y todo eso se tatuaban y era como un estatus. Pero también o en otras épocas se volvió todo lo contrario, ¿verdad? Era como más bien de la gente pobre o de marginados, ladrones, maleantes, ¿verdad? Piratas y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, más que todo era porque al caer al sistema penitenciario, a una cárcel, cumpliendo una condena con la sociedad, pues entonces lo utilizaban como para ya quedar marcado, para que la sociedad viera ese estigma de que esa persona ya había cumplido una condena o ya había pasado por la cárcel, alias que ya había cometido un delito con la sociedad. Entonces eran personas que ya al estar marcadas, pues la misma sociedad los marginaba. Entonces, a partir de ahí empezó a estigmatizarse las personas tatuadas como personas que no eran parte de la sociedad, si podemos decirlo así. Pero evidentemente esto, como ya lo vemos, ha sido histórico en la humanidad y ha ido evolucionando. Hoy vemos tatuajes que ni siquiera podemos catalogar que sea una moda, sino es un arte. Es la manera de expresar dentro de mi cuerpo, utilizar mi cuerpo como el lienzo para que sea el arte, y en donde vemos ustedes que son tatuadores, ustedes son artistas que hacen su mejor trabajo y su mayor expresión para trasladar esa imagen que tiene la persona en su mente, trasladarla en su cuerpo. Entonces, estamos en otra época en donde el ser humano tiene todas las libertades no afectando en la convivencia con los demás, de hacer las cosas que estén a bien con respecto, con armonía con la sociedad. Entonces, es una gran oportunidad de ver a las personas que reflejan en su cuerpo alguna parte de su vida. Hay unos que utilizan el tatuaje para expresar su amor hacia un hijo, hacia un familiar, hacia una parte de la vida, cosas traumáticas en algún momento, pero viene mucho también en el tema de
de la personalidad, de la parte emotiva que tienen las personas. En el tema del vínculo con las drogas no son malas porque sean legales y otras que sean ilegales. Las drogas son nocivas para la salud en un consumo excesivo porque tienen un efecto secundario en el ser humano y no porque sean ilegales. Bueno. ¿Y han ayudado las autoridades o han hecho algo al respecto como para ir cambiando esa imagen o esa relación que se tenía con respecto a los tatuajes y su estigma, o sentís que es más propio de la sociedad y cómo ha ido evolucionando la industria, o es un trabajo conjunto? Por ejemplo, perdón, sí, digamos, por ejemplo, se da mucho, digamos, que estamos en el gremio de que madre, tengo amigos, yo a veces les digo que también la facha no les ayuda mucho, ¿verdad? Porque digo, usted puede estar lleno de tatuajes, pero si usted es una persona presentada, no llama tanto la atención a que sea una chusma, ¿verdad? A otra cara. Pero si tengo amigos que me dicen, es que yo ando por la calle caminando, y siempre que me ve la policía, siempre me paran a requisarme, y un que posiblemente no toma, no usa drogas, no nada, ¿verdad? Pero solamente por estar todo tatuado, bechudo, vienen y lo detienen, ¿verdad? Entonces es un estigma que hay en la sociedad de que relacionan una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, y normalmente las personas tatuadas son más densas a tener problemas de drogas o son más densas a tener problemas de violencia, ¿verdad? En cualquier otro aspecto, delincuencia, ¿verdad? Pero es parte de la evolución. Sí, definitivamente en los cuerpos policiales se utilizan esos perfiles de riesgo de personas, digamos, indicadores que te puedan dar una presunción a que esa persona podría tener o algo pendiente con la ley o que haya sido vinculada a algún delito. Entonces, como es algo que es permanente, no es algo temporal el tatuaje, ya se incorpora dentro de una característica de identificación de usted, así como tu estatura, tu color de piel, tu color de cabello, tu color de ojos. Entonces, el tatuaje, depende de la ubicación, si es visible, pues se convierte en una característica. Pero como les decía, las autoridades no pueden ir en la calle parando a todo el mundo, ¿verdad? Entonces sí, desafortunadamente el tatuaje es un indicador de que podría estar vinculado por el tema del estigma que como sociedad, no tanto como cuerpos policiales, porque también los cuerpos policiales van conforme la sociedad va ido aceptando, pero ahorita podemos ver abogados, podemos ver dentistas, doctores, etcétera, gente que ya se ha roto mucho ese paradigma, ¿verdad? Y ese estigma, y entonces ya hay gente que se tatúa, y porque el tatuaje no hace al profesional o a la persona, es la actitud, es su corazón, es su alma, es su inteligencia, que evidentemente pues la parte externa es lo que ellos con toda libertad pues se utiliza para poner, y es un modus vivendi, ¿verdad? El vivir en un gremio de tatuajes, ¿verdad? Que evidentemente hoy, insisto, es un arte que es apreciado por el resto de la sociedad, ¿verdad? Que hemos ido evolucionando en esa manera de ver las cosas, de ver cómo lo bonito y el arte que se puede expresar en el cuerpo, pero específicamente si hay un estigma que las autoridades pues han utilizado para poder detener a la gente y revisar. Es como un ejemplo, como las motocicletas hoy en día. Vemos en los retenes de tránsito y en los retenes de policía, usted va en motocicleta y siempre lo paran. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las motocicletas pues han sido partícipes en sicariatos, en robos, en hurtos, en venta de drogas, y como es un móvil que es fácil de trasladarse y se mete entre los carros y se pueden meter a una acera y etcétera, son utilizadas por el crimen organizado. Así, digamos, yo voy a una calle solo, y escucho el moto, vuelvo a ver para atrás, y vienen dos más en la moto y me cago, o sea, yo ya ahí voy nervioso, porque lo relaciono y normalmente los más pasan, pero ya uno asocia esa, ¿verdad? Donde hay un mae en moto y dos maes, ojalá, dos maes en moto y una calle sola, uno siempre de verdad le da miedo. Exactamente, pero es más que todo es eso, es como por un perfil, ¿verdad?, de riesgo para poder optimizar los recursos en poder detener a esa persona y ver que si existe una vinculación con algún delito o si la misma moto está al día o es una moto robada, etcétera. Bueno, es algo casi parecido a lo que sucede con los tatuajes. Cuando se va en un aeropuerto, pues es muy probablemente ahora también mucho vinculado con el tema de las maras y los pandilleros, porque los tatuajes han estado muy vinculados a estos grupos, ¿verdad?, de delincuencia en Latinoamérica, más que todo en Centroamérica,
pero que hemos notado en los últimos tiempos que más bien ellos han evolucionado en no utilizar los tatuajes para no ser evidentes, ¿ve? Entonces vemos cómo se reversa ese estigma y ellos mismos lo utilizan porque no es que están cambiando su manera de ser, que se están reinsertando positivamente en la sociedad, no, ellos siguen delinquiendo, pero ya no siendo evidente porque los tatuajes han sido un estigma que siempre los ha identificado. Se ha delatado con las autoridades. Entonces, sí vemos en donde en el ambiente laboral, el que exista una institución pública o una institución privada que diga, yo no contrato a nadie con tatuajes, lo vemos como un troglodita, lo vemos como algo ya arcaico. Bueno, a mí me parece eso súper curioso, ¿verdad? Pero todavía hay entidades del gobierno que lo hacen. Claro, sí sé porque he conocido, no voy a nombrarlas porque no, pero sí hay gente que me dice, es que yo trabajo en tal lugar y ahí nos prohíben los tatuajes. O si no lo tenemos que tenerlos escondidos. Y exacto, y a mí me parece un poco absurdo, y ya a estas alturas, con la apertura que hay, digamos, yo siempre he dicho que yo no conozco a alguien en Costa Rica que no conozca gente tatuada. O sea, siempre la abuelita o el abuelito tienen un nieto o un bisnieto, o el amigo del nieto, el novio de la hija, están tatuados. O sea, siempre... O la misma abuelita, ya se quiere. O la misma abuelita, inclusive la vara que también confunden, que el maquillaje permanente es un tatuaje, ¿verdad? Exactamente, se delinean las cejas, las pestañas, y eso es a nivel de tatuaje. Entonces, esto es importante porque este espacio que abren ustedes en este programa es para esa información, porque aquí hay que sensibilizar a la sociedad en ir rompiendo esos estigmas en donde perfectamente una persona no se puede juzgar por si tiene o no tiene tatuajes, o porque su parte mayor de su cuerpo está tatuada, o simplemente porque tiene un tatuaje en el tobillo pequeñito que ni se ve. Creo que aquí estamos en un momento en donde la sociedad, en donde las valoraciones van por otros lados, por la parte de su espíritu, por la parte de su inteligencia, su comportamiento y sus capacidades de convivir en trabajo en equipo, si es en el ambiente laboral, o sus capacidades sociales para convivir, digamos, con amigos o con una pareja, en donde ya más allá de lo que el tatuaje no te va a significar o no va a representar algo que debemos de tener las capacidades de valorar y no juzgar, que al final esa es la palabra, no juzgar a una persona simplemente porque está tatuada. Claro, eso es súper importante. Y, por ejemplo, digamos, yo hace muchos años he estado en Alemania, me hizo gracia que cuando uno presenta un currículum en Alemania, no es obligatorio poner la foto. Y es por eso mismo, que ellos contratan a la persona más calificada por su currículum, no por su apariencia física, ¿verdad? Que suele pasar todavía en Costa Rica. Bueno, a mí me ha decepcionado las últimas 2 elecciones de Costa Rica porque me di cuenta del nivel de homofóbicos que hay, de gente perjuiciosa, que yo no sabía que Costa Rica en realidad había tanta gente así, ¿verdad? Y bueno, y yo viví en Guanacaste muchos años y también me di cuenta del montón de personas que tienen esos prejuicios a la gente tatuada, ¿verdad? Que les da miedo, les da, no sé, les causa... En realidad no sé exactamente... Hay como una cierta sensación de rechazo. De rechazo, exacto. Digamos, por ejemplo, hay personas, digamos, en mi familia hay personas que no les gustan los tatuajes, o sea, que me dicen, o sea, me aceptan porque yo soy parte de la familia, pero igual ellos lo rechazan, ¿verdad? Ellos se ponen como no, y yo creo que lo importante de esto, donde tenemos que llegar es que no importa cuál sea su estilo de vida o lo que usted quiera hacer con su cuerpo, es lo que la persona vale, no lo que aparenta, ¿verdad? Yo a mi hija siempre le he dicho esto, la moda no importa, o sea, yo fui muy loco cuando era carajillo con las modas y me teñía el pelo y me teñía el chivo y toda la cuestión, y ella también le gusta esas cosas y yo a veces le digo, vea, no importa cómo usted se quiera vestir, o sea, eso es moda, eso es su identidad, eso es parte de su crecimiento y de su formación como adulto. Le hago, eso es muy diferente a la higiene, ¿verdad? O sea, usted puede ser un mae con el pelo largo, con dreads o con lo que quiera, pero una diferencia es ver un mae con dreads o una chavala ver con dreads bien cuidaditos y bien tuanis a ver una persona con la vara sucia, ¿verdad? Igual creo que tiene que ver con los tatuajes, ¿verdad? Claro. O sea, también lo que usted proyecta, ¿verdad? Los tatuajes que usted se ponga es lo que proyecta. Y creo que la gente lo identifica mucho con lo pasado, ¿verdad? O sea, todavía vienen cosas estigmas. En uno de los programas que por cierto traímos a la abuelita de Joe, hablamos sobre eso, ¿verdad? Que el tatuaje en Costa Rica fue en la cárcel
fue un símbolo de que usted fue un ex convicto, ¿verdad? O sea, normalmente la gente que iba a salir de la cárcel, si no tenía tatuajes, los mismos presos le decían, venga, vamos a tatuarlo porque usted tiene que tener este recordatorio que usted estuvo en la cárcel, y ahí es donde la sociedad siempre, perdón por la redundancia, asociaba los tatuajes con delincuencia, ¿verdad? Okay. Existe un vínculo muy estrecho entre esa parte, y nosotros como sociedad eso es lo que lo recordamos. Tatuajes versus delitos, tatuajes versus gente que cometió un delito contra la sociedad. Pero hoy en día es lo que debemos de romper, ¿verdad? Que no necesariamente una persona, y la gran mayoría que tiene tatuajes, no es que cometieron un delito o que hicieron algo en contra de la sociedad, es simplemente en sus libertades que tiene y en sus derechos humanos tiene totalmente libertad para ponerse el símbolo, la imagen, la frase que quiera en su cuerpo, que dentro de su libertad está expresando un momento de su vida, un sentimiento, y etcétera. Yo creo que nosotros vamos más allá a darles la información en que si se va a hacer algo, es hacerlo responsablemente y hacerlo bien. Afortunadamente ahora ustedes son un gremio que hasta organizados están, en donde utilizan tintas que no son nocivas para la salud, equipamiento que está esterilizado ahora con el tema del COVID y lo que vemos del impacto. Y hay que registrarlo en el Ministerio de Salud. Hay que registrarse, o sea, son tipos de que es mejor que se haga algo de manera segura y algo que no te vaya a afectar a tu salud inmediatamente, y buscar un tatuador que esté certificado, que esté acreditado, que tenga experiencia, que hacerlo con una persona que no tiene experiencia, hacerlo en oscuridad, clandestino exactamente, en donde sí hay casos en donde las tintas que no son las adecuadas, pues tienen un efecto secundario en la salud. Entonces es mejor tener como sociedad y acreditar y acuerpar algo que la gente lo busca porque tiene todo el derecho de hacerlo, y verlo bien y aprovechar y apoyar el gremio que está bien establecido a que se esté trabajando en la clandestinidad, poniendo en riesgo la salud de los habitantes. Vea qué curioso, ahora que vos decís esto, uno de los lugares donde más se practica los tatuajes es en las cárceles, en centros penitenciarios, ¿verdad? Por cierto, Johan López hace tiempo había tenido una iniciativa con la gente de los penitenciarios de formarlos, de enseñarles las formas de cómo esterilizar el equipo, cómo preparar la vara, porque quieran o no, eso no han podido pararlo, ¿verdad? En las cárceles, o que les decomisen las máquinas, se les decomisen esto, los más se siguen tatuando. Entonces la idea era, ok, si se van a seguir tatuando, porque más bien en vez de prohibírselos, más bien los educamos, ¿verdad? Para que ellos sepan cómo usar los equipos, sepan cómo esterilizar, porque eso es un problema grandísimo, ¿verdad? Que más de una su madre llega y dice, madre, tengo hepatitis y no sé dónde lo adquirí, y no sabe que fue por medio de un tatuaje que se hizo ahí mismo en la cárcel, ¿verdad? El SIDA es mucho más difícil, es una cuestión, la gente le tiene mucho miedo, pero el SIDA, transmitirlo por medio de un tatuaje es un porcentaje muy difícil, ¿verdad? Para que pase. Eso es porque es un virus muy sensible, a pesar de que es altamente contagioso, es un virus muy sensible que al tacto con otras soluciones se muere muy rápido. Pero la hepatitis sí es terrible, la hepatitis dura hasta 48 horas al ambiente, ¿verdad? Y entonces creo que eso es importante, ¿verdad? Empezar a destruir. También una de las cosas que habíamos hablado también la otra vez era de la manera, yo creo que me has dicho esto, creo que te entendí así, la manera más fácil de erradicar las drogas no es con el narcotráfico, sino es con el consumo, ¿verdad? Es más fácil educar a la sociedad para que deje de consumir, porque cuando dejan de consumir el narcotráfico va a terminar, ¿verdad? Porque la gente ya no va a usar el producto, como ha pasado con el tabaco, que como la gente dejó de fumar tabaco y las empresas de tabaco se han caído porque ya nadie fuma, digamos, mis hijos dicen que fumar es polo. Antes no, en nuestras edades, acuerdo, esos bares llenos de todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que debería ser algo así, ¿verdad? Y dejar de cambiar esa idea de que la gente tatuada son los que venden droga, o la gente tatuada son los que roban, o la gente tatuada son los delincuentes. Nosotros como sociedad, y esto refleja mucho cómo hemos ido evolucionando, y en el tema del consumo de las drogas vinculado a los tatuajes o el consumo de las drogas en general,
pues es eso, o sea, las drogas, insisto, no son malas porque sean legales o ilegales, es porque tienen un efecto secundario en la salud y los excesos evidentemente son malos. Aquí es llevarle a los menores de edad información sobre los riesgos que tiene el consumo de drogas, sobre perfiles y comportamientos de la gente que tienen un perfil autodestructivo o adictivo totalmente, en donde no se puede comparar con otro compañero, con otra amiga, de que sí se puede tomar 3 cervezas y no le pasa nada, pero ella o él se toma 1 o 2 y se transforma totalmente porque tiene un efecto psicoactivo. Lo mismo con las drogas ilegales. Bueno, es un tema de que a los menores de edad pues hay que llevar información cuando ya lleguen a su edad adulta, que tomen la decisión, ¿verdad? Que con información y no a través de algo de rebeldía contra la sociedad. Es que eso es también dentro de la familia y dentro de la sociedad es un tema de que yo para sentirme rebelde entonces me voy a poner un tatuaje, o yo para sentirme rebelde me voy a drogar. También son vacíos emocionales que ciertos grupos para que sientan ese poder o ese sentido de pertenencia se asocian con eso porque no lo encuentran en la familia o no lo encuentran en la sociedad. Entonces es parte de la evolución que tenemos que hacer desde llevar la información a los hijos, a las personas menores de edad, en los centros educativos, en los programas comunales y etcétera, e ir aprovechando eso para generarle habilidades para la vida y también aprovechando para ir rompiendo paradigmas, como por ejemplo el estigma que se tiene sobre los tatuajes, que hoy es una manera de exhibir un arte más allá de una moda que se pueda considerar. Bueno, y desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Entonces, Memo, muchísimas gracias. Bueno, disculpe que diga Memo, Guillermo. No, estamos en confianza. ¿Verdad? Estamos en confianza, sí. No sé, Daniela, muchísimas gracias, súper interesante el tema. Y creo que esto va a ir cambiando conforme también vayan pasando generaciones, porque las generaciones nuevas que vienen ahorita tienen papás tatuados, muy tatuados. Entonces, para ellos es súper normal ver un papá incluso hasta con los ojos tatuados o con modificaciones corporales, etcétera, y verlo integrarse de manera normal o correcta a la sociedad. Entonces creo que eso ahorita ya deja de ser como algo que esté relacionado de manera así como lo decíamos, como un estigma de que está tatuado es drogadicto. Ajá. Pasa, pero no es una regla. Ahora el tatuaje es un factor o una variable de admiración de belleza. Antes era como de admiración de rechazo, ¿verdad? Una persona que se tatuaba. Ahora una persona se tatúa y hasta se percibe con esa vanidad. Vos como mujer no perdés tu vanidad estando tatuada, más bien resaltás tu belleza. Entonces es algo que nosotros como sociedad hemos ido evolucionando en eso y vamos en ese camino. Sí, bueno, interesantísimo. Ojalá que la gente pueda ver este programa, ¿verdad? Para que abra sus horizontes, ¿verdad? Y pueda cambiar todos esos perjuicios que hay, ¿verdad? Bueno, Eima, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Aquí estamos a la orden. Pura vida. Muchísimas gracias. Bueno, y esto fue Tinta Tiquicia. A nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como Tinta Tiquicia, en YouTube, en Instagram, ¿verdad? Y en Facebook. A mí me pueden seguir como Coqui Jara Tattoo en Instagram y Coqui Tattoo CR, Tutu CR en Instagram y Coqui Jara Tattoo en Facebook. Muchas gracias, y Daniela. Yo salgo como Daniela Cárdenas en los dos. Ahí dice The Large Tats. Pero pueden poner nada más Daniela Cárdenas, ahí sale. Sí. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.